Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Jesús se extrañó de su falta de fe. ¿Y por qué les faltaba fe? Porque eran soberbios, porque estaban satisfechos de sí mismos. Y por eso, cuando se tiene la soberbia, cuando se cree más en sí mismos, qué difícil es que una palabra y más divina entre en sus corazones y en sus mentes. Dice el Evangelio que Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Siempre anda con sus discípulos. Él siempre está con ellos. Donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. ¡Qué dicha tan grande! Llegó el sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. La misión de Jesús fue darnos a conocer el reino, darnos a conocer los modos divinos, darnos a conocer el camino que conduce nuevamente al Padre. Siempre quiere enseñar, siempre quiere formarnos. De ahí, hermano, la importancia de que nos estemos formando, porque en la formación es donde vamos a entender muchas cosas, donde vamos a encontrar el camino que nos conduce a la casa del Padre. Es a través de una auténtica y verdadera formación, del conocimiento de estas verdades divinas, como podemos ir despojándonos de nosotros mismos, de la soberbia, del sarcasmo, y entrar en la humildad para poder entender y vivir estas verdades. Cuando Jesús se dirigía a estas personas con una misma palabra, habían tres modos de escucharlos, tres tipos de personas. Aquellos que se asombraban y se alegraban y recibían este mensaje con alegría y con gozo y hoy son santos. Aquellos que se rechinaban por dentro, que se llenaban de rabia, de odio, de envidia, de celos y lo rechazaron. Y aquellos indiferentes que continuaron con su vida como si no hubiesen escuchado nada. Tres tipos de personas con una misma palabra. Entonces no depende de la palabra, depende de la disposición interior, y esa disposición interior nos la va dando la formación. En la medida en que nos estemos formando, aprendiendo estas verdades divinas, ellas nos van a ir disponiendo para poder escuchar a Dios que nos habla y dejar que esta palabra penetre en nuestros corazones. Una palabra que es una sabiduría no humana sino divina. ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Decía el pueblo. ¿De dónde saca todo eso? De Dios.
porque Él es Dios y la fuente de donde tenemos que beber esta sabiduría es única y exclusivamente de Dios. No hay que buscar fuentes humanas, opiniones humanas, teologías e interpretaciones, filosofías. No, hay que ir a la fuente y la fuente es Dios. La fuente son estas verdades de su divina voluntad. ¿Y esos milagros de sus manos? ¿Saben cuáles son esos milagros que Jesús hoy está haciendo? Es liberarnos de la soberbia, del sarcasmo de nosotros mismos, de una voluntad humana que nos aleja de Dios, que nos embota la mente y el corazón para no entender y menos vivir este misterio de la vida divina en nosotros. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Sí, Él es el Hijo de María, de aquella a quien el Padre Celestial creó con algo especial, la hizo inmaculada, la hizo bella, la preparó para que fuera el arca, para que fuera el tabernáculo, para que fuera la morada más pura, más santa y más bella de Dios, de su Hijo Jesucristo. María es aquella mujer que supo escuchar, que supo guardar en su corazón esta palabra divina, porque escuchó solo esa palabra divina y no otra. María fue la que supo dejar que esta palabra de Dios realizara en ella lo que contenía: vida divina, voluntad de Dios. Jesús es el Hijo de María, y porque es el Hijo de María, nos está invitando a nosotros también a que como hermanos de Él seamos hijos de ella, porque quien es hijo de ella, entonces bebe de la fuente de la auténtica sabiduría que viene de ella, a través de ella, porque la sabiduría es Jesús. Jesús es la sabiduría del Padre, Jesús es la verdad del Padre, y María es la que contiene esta verdad y esta sabiduría. A ellos les resultaba escandaloso este lenguaje. ¿Por qué? Porque desconocían el lenguaje divino, porque desconocían los modos divinos. Por eso la formación nos lleva a conocer el lenguaje y los modos como Dios obra en medio de su iglesia. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre María, el Señor nos conceda la gracia de ser dóciles a esta palabra y disfrutar sus frutos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.